una aplicación referente a lo que es la velocidad, donde vamos a estar utilizando nuestra primera y segunda derivada. Entonces aquí, como nos dicen, dice una aplicación de las derivadas es en la determinación de la velocidad y la aceleración de un objeto. Tenemos que las fórmulas de la velocidad, nosotros ya la conocemos, ustedes ya la han trabajado, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Nuestra velocidad promedio va a ser igual a nuestra posición inicial menos la posición final entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Tenemos que la definición de la velocidad instantánea de un objeto en movimiento corresponde a un límite de la forma. Entonces nosotros podemos calcular la velocidad como un límite cuando el tiempo final tiende a cierto valor t, ¿no? Donde es en un instante de tiempo final menos posición respecto al tiempo, entre tiempo final menos nuestro valor de t. Por lo tanto, si nosotros queremos conocer la velocidad, pues tenemos que calcular la primera derivada de nuestra función posición. Ahorita para que quede más claro eso, pues nos dan un ejemplo. Tenemos también que la aceleración se puede calcular como aceleración es igual a velocidad sobre tiempo, por lo que la aceleración instantánea corresponde igual a un límite que tiene la estructura siguiente: velocidad del tiempo respecto al tiempo final menos nuestra velocidad respecto a t, entre el tiempo final menos nuestro valor de t. Entonces tenemos aquí que nosotros podemos calcular la aceleración como la derivada de la velocidad, o lo que viene siendo mi segunda derivada de la función posición. Hola. Tenemos entonces esta parte que están relacionadas, ¿no? Si calculamos primera derivada, vamos a estarnos refiriendo a la velocidad. Segunda derivada va a ser nuestra función de aceleración. También nos dice sobre lo que es la rapidez. Para esto solamente utilizamos el valor absoluto de la velocidad. Esto que sigue es importante de acuerdo a nuestra gráfica. Dice, al contar con la gráfica de velocidad, la que tienen de color verde, más o menos así, ahí la alcanzan a ver. Entonces, esa va a ser mi función velocidad. Y de aquí podemos sacar algunas conclusiones. Nos dice que si la velocidad es positiva, que está por arriba de mi eje X, se tiene que el objeto va a avanzar. Si es negativa, significa que va a retroceder. Si la velocidad es creciente, quiere decir que hay una aceleración, como por ejemplo aquí en esta parte, mi velocidad es creciente, entonces ahí hay una aceleración. Si la velocidad es decreciente, como en esta parte donde está disminuyendo mi gráfica, significa que hay un frenado, por lo que la aceleración sería negativa. Y nos dice también que cuando la gráfica de la velocidad es una recta horizontal, la velocidad es constante, ¿no? Incluso aquí nos dice velocidad constante. Y la aceleración es igual a 0. Si la velocidad es igual a 0, el objeto se mantiene quieto, como en esta parte, cuando nuestra gráfica coincide con nuestro eje X. Entonces aquí en esta parte el objeto se está manteniendo quieto, y eso por lo que nos daría más o menos nuestra gráfica, ¿no? Ahí nos dice, aquí se mueve hacia adelante en esta parte que está coloreada color verde, en la primera parte. En la parte de abajo nos dice que se mueve hacia adelante. En esta otra parte que es color verde, nos dice que otra vez está avanzando, ¿no? Tenemos que nuestra función velocidad es positiva y es creciente, y en la parte que no está coloreada, cada vez que se mantiene quieto, pues está en el mismo eje de las X. Así es como nosotros vamos a poder interpretar nuestras gráficas. Nos da la siguiente función. Yo tengo que mi función es t cúbica menos 3t
y nos dice que en el intervalo de x va a ser de 0 a 2. Y nos dice que t se mide en segundos y s lo vamos a estar midiendo en metros. Aquí tiene la variable t, que no se va a referir al tiempo, y nuestra variable s, que va a ser la distancia o la posición de mi objeto. Y nos pide determinar lo siguiente: en el inciso A, el desplazamiento total del objeto; en el inciso B, la velocidad promedio en el intervalo; en el inciso C, la función de velocidad y de aceleración; inciso D, la velocidad y la aceleración en los extremos del intervalo; y en el inciso E, el momento o los momentos en que el cuerpo cambia de dirección durante el intervalo. Vamos a ver el primer inciso. Nos dice, para determinar el desplazamiento total del objeto, tenemos que calcular las diferencias de mi posición inicial y nuestra posición final. Para esto nos decía que x iba a estar en el intervalo de 0 a 2. Entonces calculamos de acuerdo a nuestra función posición, que era t cúbica menos 3t, la vamos a evaluar cuando t vale 2. Entonces s evaluada en 2 va a ser 2 al cubo menos 3 por 2, que sería 8 menos 6, que nos da 2. Y en la posición final, que era 0, inicial, perdón, s evaluada en 0 sería 0 al cubo menos 3 por 0, sigue siendo 0. Entonces restamos nuestros resultados. Posición final menos posición inicial, que sería 2 menos 0, nos da 2. Esta sería la solución de nuestro primer inciso. El desplazamiento total son 2 metros. En el inciso B, para la velocidad promedio, ¿qué es lo que hacemos? Nos pedía la posición inicial, que era 2, menos nuestra posición final, que es 0, entonces hacemos la diferencia. 2 menos 0 nos da 2, y la velocidad promedio, de acuerdo a la fórmula, era el tiempo final menos el inicial, que sería 2 menos 0 otra vez, entonces nos da 2. Por lo cual nuestra velocidad promedio pues va a ser 1 metro sobre segundo. En el inciso C, para determinar la velocidad y la aceleración, pues tenemos que calcular la primera y segunda derivada, como ya les había dicho. Entonces, tengo aquí mi función posición, s de t igual a t cúbica menos 3t. Para calcular la velocidad, entonces calculo la primera derivada de la posición, que sería 3t cuadrada menos t, la derivada de 3t menos 3t. Y para calcular la aceleración, calculo la segunda derivada de mi función posición. Esto es algo que ya habíamos trabajado en lo que eran derivadas de orden superior: primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, etcétera. Derivadas. Entonces, recuerden esta parte: a partir de mi función posición, si calculo la primera derivada, es la velocidad; si calculo la segunda derivada, es la aceleración. Pero si yo solamente tengo, por ejemplo, mi función velocidad, que es igual a 3t cuadrada menos t, y quiero calcular su aceleración, entonces lo que tengo que hacer es calcular la derivada de mi función velocidad para encontrar la función de aceleración. Entonces, tenga en cuenta esta parte, la relación que existe entre ellas. En el inciso D, nos pide que para determinar la rapidez y la aceleración, evaluemos en los extremos t igual a 0 y t igual a 2. Entonces, esto es para la t. Recuerden que siempre es en valor absoluto. Evaluamos nuestra velocidad inicial en 0. Nos quedan 3 por 0. Aquí utilizamos mi función velocidad, que es 3t cuadrada menos t, en valor absoluto. Cuando vale 0, me quedaría solamente menos 3. Como es valor absoluto, entonces queda 3 positivos. La rapidez para t igual a 2, me quedan 3 por 2 al cuadrado, que sería 12, menos 3, esto me da 9. Pues aquí ya, como es positivo mi valor, pues entonces queda como 9. Esa sería para la parte de la rapidez. Y para la aceleración, ahora utilizo mi función aceleración, que es 6t. Evaluamos para el valor inicial, que sería 0. 6 por 0 sigue siendo 0. Y el valor final, que es 2, sería 6 por 2, 12.
Entonces, esta va a ser la aceleración y la rapidez. Y por último, en lo que es mi inciso E, nos pide los momentos en que probablemente el objeto cambió de dirección. Estos van a ser aquellos en la que la velocidad es igual a cero. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Pues utilizar mi función velocidad e igualarla a cero. Entonces la igualamos a cero y buscamos los valores de t. Entonces hacemos 3t cuadrada menos 3 igual a 0. Factorizamos aquí al 3, tenemos un factor común y me queda t cuadrada menos 1. El 3 que está multiplicando lo paso dividiendo, 0 entre 3 me da 0. Me queda t cuadrada menos 1 igual a 0. Y este t cuadrada menos 1 lo factorizo como t más 1 por t menos 1 igual a 0. Y de aquí obtengo dos valores, cuando t es igual a menos 1 y cuando t es igual a 1. Pero si recuerdan, el valor de t solamente estaba definido en el intervalo de 0 a 2, por lo que el valor de t igual a menos 1, pues este valor no me interesa porque no está en el intervalo que yo estoy estudiando. Entonces, el único valor que me va a servir es para t igual a 1. Y este es el que vamos a estar evaluando en mi función aceleración, lo que es la segunda derivada de mi función posición, que era 6 por t. Si t vale 1, sería 6 por 1 igual a 6. Entonces, este sería mi valor. Y nos dice que la función es cóncava hacia arriba en el punto t igual a 1, por lo que el punto es un mínimo de la función. Esto implica que el objeto debe estar retrocediendo y a partir del punto t igual a 1 comenzó a avanzar porque ahí aplicó lo que era una aceleración. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No. No, profe. Ok. No, profe. Entonces, vamos a hacer la siguiente actividad. Tenemos aquí una gráfica, entonces la de color verde, pues entonces hay que identificar ciertos movimientos o de referente a la gráfica, ¿no? Cuando tenemos una aceleración, cuando mi objeto está en movimiento, etcétera, ¿no? Entonces, la primera pregunta de ellas nos dice cuándo retrocede el objeto, cuándo cambia de dirección, cuándo se mueve con una velocidad constante. Y aquí en esta parte grafica la rapidez en el intervalo, ¿no? Entonces, la gráfica de color verde es mi función velocidad. Aquí en esta parte recuerden que la rapidez solamente lo que hace es mover aquellos valores que son negativos, volverlos positivos. Entonces, su gráfica va a quedar casi de la misma manera, excepto en el intervalo del 5 al 7, que es donde tenemos por debajo valores negativos, entonces se mueven hacia la parte de arriba. Me queda, como quien dice, el triangulito hacia arriba formado. Ahí afuera la gráfica sigue siendo lo mismo. Y nos pide aquí graficar la aceleración donde está definida. Entonces, hay que identificar dónde está la aceleración y graficar solamente esta parte de acuerdo a lo que ya vimos y contestar estas preguntas, ¿no? Ahora ya nos da como tal nuestra función. En el inciso B nos dice que si mi función es menos t cúbica más 3t cuadrada menos 3t y esta está definida de 0 a 3, otra vez determinar el desplazamiento total, lo que se hizo en el inciso A, la velocidad promedio, lo que se hizo en el inciso B, la velocidad de la aceleración en el inciso C, la rapidez y la aceleración, lo que se hizo en el inciso D, y los momentos en el que el cuerpo cambia de dirección durante el intervalo, ¿no? Este también hay que calcular. ¿Dudas, chicos? No. Ok. Entonces, ustedes ya tienen el archivo, empiecen a trabajarlo. Si hay alguna duda, me dicen. Mientras les voy a pasar lista, por favor.
Citlali, Presente. Joshua, Presente.